Al sur de la antigua ciudad de Teotihuacán, siguiendo el trazo de su arteria principal, la llamada Avenida de los Muertos, se encuentra el barrio de Tlajinga. Excavado por primera vez en los años 70 por investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania, el proyecto arqueológico Tlajinga-Teotihuacán, dirigido por el Dr. David Carballo, ha dado continuidad a la investigación en este asentamiento teotihuacano, ubicado en la actual comunidad de San Pedro Tlajinga. En esta quinta temporada de excavación, Carballo y su equipo de trabajo se han dirigido al centro de barrio para tratar de entender cómo es que se establecieron las relaciones entre sus habitantes y su incidencia en el núcleo urbano de la gran metrópoli, manifestando que a pesar de no ser propiamente grupos de la élite dominante, sus condiciones de vida no eran del todo desfavorables. Pero como sabemos que vivían bastante bien, tuvieron en participar en la economía teotihuacana, de ese modo tuvieron acceso a muchos de los recursos que circulaban aquí en la economía. Entonces hemos encontrado una famosa máscara del estilo teotihuacano, vasijas polícromos, concha marina y mica y pirita y otros elementos que son no locales, ¿no? También sabemos que tuvieron espacios de uso público o semipúblico de lo que designamos su centro de barrio, y aquí estamos excavando uno de ellos, intentando de entender su uso, si fue como de templo, espacio ceremonial, espacio cívico, o otra posibilidad es que aquí vivían los élites locales que gobernaban al barrio. Y lo que estamos haciendo ahora es bajando en niveles de construcción, y se puede ver atrás de mí que aquí sí hay pisos cubiertos con estuco. En una temporada de hace 4 años, antes de la pandemia, excavamos varios contextos que llevan pintura mural. Entonces estos son contextos más elaborados, pegados a la calzada de los Muertos. Otra posibilidad es que esto fue también la entrada sureña a la ciudad, entonces estas estructuras así pegadas a la calzada estaban más elaboradas por esas razones. Recibieron a los peregrinos o los que llegaron a la ciudad como comerciantes por el sur de su eje central, la calzada de los Muertos. El contexto fue distinto en años previos a las primeras construcciones, hallándose principalmente una importante zona de cultivo que se vio transformada cuando la urbanización de Teotihuacán aumentaba. A diferencia de otros barrios de la periferia, habitados en su mayoría por personas foráneas, en Tlajinga el dominio era teotihuacano. En términos de los grupos que habitaron aquí, se ve por la cultura material que es dominante teotihuacano, no es dominante local. No es un barrio de migrantes, digamos, propiamente como tenemos en otras áreas de la periferia, como en el noreste hay el famoso barrio de los comerciantes con conexiones al Golfo. En el oeste del sitio tenemos el barrio oaxaqueño, pero también con evidencia de migración del occidente, posiblemente de Michoacán. Aquí queda claro que sí hubo migración llegando, puede extrapolar a través de estudios de isótopos en los huesos de los entierros que alrededor de 1/4 de la población en cualquier tiempo fue migrante a Tlajinga. Y tenemos cierta evidencia que algunos vinieron de Michoacán o del occidente. Y eso es en base a la química de los huesos, y también hay ciertas figurillas que tienen un estilo michoacano. Sin embargo, la cultura material dominante fue lo teotihuacano. Entonces los migrantes que estaban llegando estaban más adaptando esos estilos de vasijas, de arquitectura y de otros estilos de cultura material. El sostenimiento social del barrio pudo haberse derivado del acceso que tenían sus habitantes a bienes de alto prestigio, hallados incluso en lugares simbólicos al interior de la gran ciudad.
sí tuvieron acceso a tales cosas. De hecho, bueno, en las excavaciones en el complejo que está aquí al lado, complejo 4, encontramos un depósito con muchas cuentas de algún óxido de fierro que podía ser el pirita o el magnetita, y muchos collares o cuentas, también la concha spondylis que viene del Pacífico. Y en el caso de esas cuentas del óxido de fierro, a mi conocer solo se conocen del túnel abajo de la ciudadela. Entonces un contexto de alto lujo, de alto prestigio, pero aquí en el barrio de Tlajenga también hay tales cosas. Entonces hay tal exceso a cosas más lujosas de cierta fracción de la población, y hasta en los conjuntos departamentales de gente normal sí tenían acceso a cosas más de lujo también. Contrario a lo que suele pensarse del uso de adobes en la construcción de las casas, considerando que es un material ocupado únicamente para la edificación de espacios humildes, el Dr. Carballo describe los materiales constructivos ocupados en el barrio. Aquí muchas veces hablamos de los adobes como una construcción más humilde, pero bueno, a mi gusto, conociendo, he radicado aquí en construcciones de adobe y otros de block, y para mí los de adobe son más al gusto, más cómodos, porque cuando hace calor son más frescos, y cuando hace frío son más calentitos. Entonces hay cierta termorregulación que viene con los adobes. Sin embargo, era más fácil fabricar con adobe que cortar canteras de piedra, y se ve en los espacios más de lujo que hay más como canteras bien hechas, como aquí tenemos algunos en los centros de barrio más que en los conjuntos departamentales. Otra cosa que no había visto tanto, lo conozco de mis trabajos en Tlaxcala, trabajé bastante en el formativo de Tlaxcala, y ahí se usaba canteras de tepetate para la construcción, y aquí tenemos ciertas también canteras de tepetate que no es tan típico en Teotihuacán como en otras partes. Entonces eso fue otro material. Aquí al lado está el río San Lorenzo, y tiene buenas losas, buena arcilla, y eso se podía incorporar en los concretos o los aplanados de diferentes construcciones. Y luego para hacer el enlucido de cal, eso vendría probablemente de la región de Tula, es donde hay cal, porque cal viene de piedra caliza, que es escasa aquí en el altiplano, viene más de depósitos que estaban bajo agua hace millones de años. Entonces eso fue una industria grande para importar la cal, y ahora se ve que no se usaba parejo en toda la ciudad. Hay probablemente en el centro ceremonial y en las casas de los élites se estaban estucando más, pero también vemos aquí en los centros de barrio, esos eran espacios donde se usaba, y también se pintaba con mural. Hace 4 años, cuando excavamos aquí al lado, se encontró varios fragmentos de mural que tienen motivos como ojos emplumados con pigmento verde, que es muy bonito. Ese es otro tema de dónde vinieron los pigmentos, y tenemos un investigador, Carlos López Portalas, que está trabajando en eso, en la química de los pigmentos que recibimos aquí y también en otras partes de la ciudad. Y también un estudiante que está trabajando conmigo, Gabriel Vicencio, está haciendo por rayos X portátil análisis de las diferentes piedras y tal vez de dónde vinieron de diferentes yacimientos en los cerros por aquí. Al comenzar el abandono de la ciudad antigua, debido al colapso suscitado por diversos factores, Tlajenga fue reocupado por otras personas que llegaron al valle, principalmente un grupo proveniente del Bajío, conocidos como los Mazapa, manteniéndose así el territorio habitado. Aquí tenemos muy clara evidencia de ocupación de fase Mazapan. Y entonces eso, más o menos fue hace 1000 años, unos siglos después de la caída de la ciudad clásica. Y hay cierta cerámica intermedia de fase Coyutlatelco, que es epiclásico, pero sí tenemos mucho Mazapan, y hay cimientos de probables casas. Hace unas semanas excavamos aquí mismo en este patio un entierro parcial con 11 vasijas completas, todos fase Mazapa. Entonces, de hecho, probablemente la cerámica
más completa que tenemos es la mazapa porque viene encima y estar mejor preservada como ofrendas. Y no solo fue aquí en esta estructura, lo encontramos también en lo que fue ese taller de obsidiana, el conjunto 17, hubo otro entierro mazapa con 6 vasijas. Entonces fue muy claro que vivía aquí, había casas en esa fase de mazapa, y luego también hay en tiempos aztecas, cuando este fue parte de Texcoco, de los Acolhua, hasta la colonia temprano y bueno, tiempos históricos. Entonces, bueno, siempre se tiene que recordar que Teotihuacán nunca fue una ciudad perdida, siempre vivía aquí gente, hay continuidad en el asentamiento, aunque el sistema del clásico político religioso ese sí colapsó, todavía vivía aquí gente, todavía veneraron a las pirámides como hoy día. Sí, pues aquí después de unos 5 o 6 semanas de excavación, hemos profundizado al nivel primero de la ocupación aquí en el área que se llama 2 de Sur 4 Oeste 1, en el barrio de Tlahinga, el antiguo barrio al sur de la ciudad. Y aquí estoy pisando exactamente el tepetate natural que está aquí unos 2,5 metros más o menos bajo la superficie. Y lo que es muy interesante es que aquí tenemos preservado lo que se llama el barro negro, que es un paleosuelo, que se dice el barro negro San Pedro. Y un paleosuelo significa que esto fue en tiempos antiguos un suelo orgánico, un horizonte A, como dicen los geólogos. Entonces ese es el nivel de donde crecen plantas, y por el orgánico da un color café oscuro o negro, y este paleosuelo es como estaba el suelo en el Valle de Teotihuacán cuando primero se asentaron gente aquí y empezó a crecer la ciudad. Y entonces donde estoy pisando tenemos subestructuras que fechan de cuando se empezó a poblar aquí, más gente en Tlahinga, que pensamos que queda dentro de tiempos Micaotli, Atlamimilolpa temprano, en términos de la cronología de la antigua ciudad. Tenemos cerámica diagnóstica de esas fechas, cuando estamos en capas las capas primeras o las capas más profundas en las excavaciones encima de Tepetate. Y en este caso se ve que se asentaron sobre ese suelo original del valle y construyeron 2 estructuras que están a mi lado, que designamos la estructura 2B sub 1 y sub 2. La estructura sub 1 está bien preservado, tiene su pórtico y su cuarto, y está terminado con algún estuco blanco, y se ve muy típico como un patrón de tal vez una residencia teotihuacana. También tenemos al lado un basurero de cerámica, entonces va a ser muy importante analizar esa cerámica y otros materiales para entender cómo funcionaba esa estructura. Muchas veces no se encuentran basureros en Teotihuacán, especialmente para fases más tardíos, porque la gente estaba viviendo en concentraciones tan densas que se tenía que meter la basura en construcciones o en barrancas y no se ven como pleno basurero, pero aquí en las fases tempranas sí tenemos ese patrón y nos ayuda en entender cómo vivían en esa fase temprana para esta parte de la ciudad. Mientras que a mi lado hay una subestructura que no es nada típico de que yo he visto en Teotihuacán. Tiene una fachada de piedra sin aplanado, sin estuco, y luego un escalón hecho de adobes. Y eso tampoco es muy raro, no tiene la alfarda, no tiene características muy típicas en la arquitectura de la ciudad. Entonces vamos pensando en cómo se podía usar esa estructura. Podía ser el lado atrás de otra subestructura que hemos definido en el patio, pero también abajo de estos escalones de adobe iban 3 entierros. Hay 2 al momento que están en proceso de dibujo y registro fotográfico, escaneo 3D y eso. Entonces estos debían ser los primeros pobladores
en esta región, tal vez los que construyeron estos mismos subestructuras, y luego en una etapa se sepultó este nivel después de los entierros. Y se construyó cajones hechos de adobe y se echó casi 1 metro de arena muy fina que viene del río San Lorenzo, que está aquí al lado. Entonces se hizo un intento de más o menos conservarlos con esta arena, no se echaron piedras o cosas para dañar las estructuras. Y luego encima de eso va a haber rellenos más típicos con piedra, y eso fue como elevaron esta ocupación a una plataforma. Entonces lo que conocemos de la última fase de construcción es una plataforma unos 50 metros al lado y unos 2 metros más o menos de alto, y encima de eso estructuras y patios y ese patrón que viene probablemente de fase Xolalpan, uno de los más tardíos para la ciudad. Entonces por lo menos tenemos 2 secuencias bien definidas. Podemos ver los primeros pobladores hasta el final y los que llegaron más tarde como de fase Mazapan. Entonces nos está dando un buen cronología de la ocupación en el área y los cambios a través del tiempo. David hace énfasis en estudiar áreas como Tlajinga debido a la alta probabilidad de que en algún momento la urbanización incesante del Valle Teotihuacano dificulte excavar nuevamente en regiones periféricas a la zona arqueológica. Si bien ha tenido la oportunidad de participar en proyectos al interior del sitio, ha preferido continuar indagando sobre la vida más allá del centro ceremonial.